revelado, como una repartidora, hablando 4 idiomas, transformó la desesperación de un CEO en éxito. La vida de Luisa nunca ha sido fácil, pero ese día, mientras el aire de la Ciudad de México brillaba con la energía de las mañanas, sentía que todo podía cambiar. Con 28 años, esta heredera de sacrificios sabía que cada pedalada en su bicicleta no solo entregaba comida, también alimentaba los sueños de sus hermanos y de su madre, que había trabajado incansablemente para sacar adelante a la familia tras la caída de su padre en la construcción. Los murmullos de su comunidad todavía resonaban en su mente, sus abuelos la instaron a no rendirse, a nunca olvidar de dónde venía. Ese extraño día, Luisa llegó a un imponente edificio corporativo de cristal que resplandecía bajo el sol. Sin saberlo, se acercaba a una historia que podría cambiarlo todo. Mientras subía las escaleras del lujoso vestíbulo, el aroma de un café caro la envolvió, un contraste fuerte con su realidad cotidiana. Pero antes de que pudiera entregar el pedido, se encontró con Javier, un CEO al borde de la desesperación, su rostro pálido, líneas de tensión marcaban su frente. A través de una mirada, Luisa percibió que detrás de ese traje caro había un hombre perdido en la sombra de las expectativas. «¿Está bien, señor?», preguntó con su acento perfectamente mezclado, español, inglés, francés y hasta italiano. En un susurro, Javier la miró, sus ojos reflejaban el desgaste de alguien que había olvidado lo que era verdaderamente importante. Sin quererlo, Luisa empezó a contarle sobre su madre, el sacrificio que hizo para que ella tuviera una educación, el esfuerzo, las noches tristes pero llenas de esperanza. A cada palabra, una chispa de luz parecía encenderse en los ojos de Javier. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora sigamos. Cuanto más hablaban, más se acercaban. Luisa estaba allí no solo para entregarle comida a un magnate, sino para recordarle lo que era ser humano. En sus conversas se desnudaban las realidades, ella contaba historias sobre su barrio, esa comunidad que algunos desprecian. «En cada esquina hay un héroe sin capa», le decía con una sonrisa que desafiaba la tristeza del lugar donde vivía. Sin embargo, el peso de esos encuentros empezó a hacerse sentir en Luisa. La barrera del estatus social parecía más sólida que un muro, y su orgullo la mantenía alejada. ¿Podía ella, una simple repartidora, ser vista más allá de lo que su bicicleta representaba? Cada día, sus corazones latían con fuerza, cada conversación puesta en la balanza de sus vidas. Pero todo cambió la tarde en que Luisa, sin quererlo, reveló que Javier no solo era un CEO exitoso, sino también una figura lejana en su vida familiar. Las palabras fluyeron y con ellas, la realidad de su conexión cambió. Se dieron cuenta de que la lucha por el éxito abrumaba a ambos, cada uno en su propia esfera, pero en el fondo, Luisa era el espejo donde Javier debía mirar todo lo que había olvidado. La luz del sol se desvanecía, pero una nueva pelea estaba a punto de comenzar. Ambos tenían que decidir, ¿serían capaces de emplear sus historias para darse fuerza y luchar juntos, enfrentando a los prejuicios de la sociedad? Los dos miraron hacia el horizonte, la pregunta vibrando en el aire entre ellos: ¿podrían desdibujar las líneas de clase y redefinir lo que realmente significa alcanzar el éxito en sus vidas? El día siguiente llegó con el eco de promesas y dudas. Luisa despertó antes del alba, como cada mañana, pero esta vez su corazón, aunque cansado, latía con un propósito renovado. Una luz diferente entró por la ventana de su pequeño apartamento, reflejando su disposición a dar un paso audaz hacia lo desconocido. La conversación con Javier la había despertado. No solo se había visto en el espejo de sus palabras, sino también había intuido que su lucha por el reconocimiento era universal. Mientras preparaba un sencillo desayuno, sus pensamientos danzaban entre los recuerdos de su infancia y la imagen de Javier en aquel lujoso edificio. Era como si de repente las barreras se estuvieran desmoronando. Caminó hacia su bicicleta, sintiendo que cada entrega que hacía ahora era más que solo llevar comida, era alimentar una nueva visión, una conexión legítima. Cuando llegó al edificio, el brillo del cristal aún reflejaba la luz del sol naciente. Sin embargo, esta vez, al cruzar las puertas, no sentía el nudo en el estómago que la había acosado la primera vez.
Se dirigió al ascensor con firmeza, y tan pronto como llegó a la planta de Javier, lo encontró de pie frente a una ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Se dio cuenta de que él también enfrentaba sus propios demonios. «Buenos días, Javier», saludó con una sonrisa que revelaba un rayo de esperanza. Se giró rápidamente, como si la claridad de ella lo hubiera despertado de un trance. «Buenos días, Luisa», respondió, su voz temblando apenas. «No esperaba verte tan pronto». «Tuve una idea», comenzó Luisa, sintiendo que cada palabra tenía el peso de su propio futuro. «Podríamos hablar más sobre nuestras historias, pero de una forma en que pueda ayudar a otros. Yo conozco a muchas personas en mi comunidad que enfrentarían cualquier cosa por una oportunidad». Javier la miró, sus ojos brillaban con la mezcla de curiosidad y compasión. «¿Qué propones exactamente?» «Un proyecto. Una serie de charlas. Podría tener un foco en la realidad de nuestros entornos. Aquí y allá, en el mundo laboral, esas historias pueden resonar. No solo contándolas, sino creando puentes entre las empresas y los pequeños emprendedores. Ayudar a que las voces de comunidades como la mía sean escuchadas», explicó. Poco a poco, mientras Luisa hablaba, Javier sintió que el peso de sus miedos se desvanecía. Las palabras de ella eran un bálsamo para su alma cansada, y sus ideas se entrelazaban con la visión que él había perdido. Juntos, podían hacer algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, de repente, Javier vaciló. «Pero no sé si eso sería bien recibido. La empresa tiene una imagen que cuidar. Y siempre están los prejuicios». Su voz se desdibujó. «Ese es justamente el punto», le respondió Luisa con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Si no hacemos ruido, si no retamos las normas, seguiremos anclados a estos muros. Los prejuicios solo prosperan en la ignorancia». Ambos se miraron, los corazones latiendo con una mezcla de emoción y temor. Tan pronto como sus miradas se encontraron, una nueva conexión se forjaba entre ellos, una alianza de lucha. «¿Te animarías a presentarlo en una reunión?», preguntó Luisa, la adrenalina corriéndole por las venas. «Podría ser arriesgado», admitió Javier, «pero creo que es hora de arriesgar al menos un poco». Mientras intercambiaban ideas, la atmósfera cambió. La idea comenzó a tomar forma, pero mientras la emoción de lo que era posible llenaba el aire, también florecía la incertidumbre. Luisa sentía que todo podía estar a punto de cambiar, pero antes de poder abrazar ese instante, el teléfono de Javier sonó con un mensaje. La expresión en su rostro cambió de inmediato. «Es la junta de dirección. Tengo que ir». «¿Y si algunos se niegan a apoyarnos?». «¿Qué pasará entonces?», le preguntó Luisa con un miedo latente. «Solo la verdad y los sueños de las personas deberían ser nuestras motivaciones», respondió Javier, abandonando el lugar. Pero mientras se alejaba, Luisa sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había mucho en juego. Sin saber cómo, un nuevo soplo de determinación la empujaba a luchar por cada oportunidad. Pero, a medida que avanzaba hacia el futuro, una pregunta flotaba en el aire, como un eco persistente: ¿serían capaces de enfrentar las críticas y la resistencia en su camino hacia el verdadero cambio? La respuesta estaba aún en el horizonte, esperándolos a ambos. La atmósfera en la oficina de Javier era tensa. Mientras él entraba a la sala de juntas, las conversaciones cesaron. Miradas inquisitivas se posaron sobre él. Con un ligero nudo en el estómago, sintió el peso de la expectativa. A su lado, la voz de Luisa resonaba en su mente: «La verdad y los sueños de las personas deberían ser nuestras motivaciones». Esa voz se convirtió en su ancla en medio del torbellino de dudas que le invadía. «Bienvenidos a la reunión», comenzó un hombre corpulento, de cabello gris y una voz firme. «Hoy discutiremos algunos proyectos, pero antes, Javier, tienes algo que compartir con nosotros». La mirada del hombre lo atravesó, era evidente que esperaba una presentación convencional, un informe sin alma. «Sí, claro», respondió Javier, sintiendo que su voz temblaba un poco. Con un gesto nervioso, sacó su portátil y puso en marcha una presentación que había preparado, pero lo que hizo fue dejar que las imágenes de Luisa y su comunidad florecieran en su mente. En lugar de seguir el guión, decidió arriesgarse. «Hoy quiero presentarles una propuesta diferente, una oportunidad de conexión». Su voz se hizo más fuerte a medida que hablaba. Compartió no solo la idea de las charlas, sino también historias.
Habló del niño que soñaba con ser chef, de la mamá que luchaba por construir un futuro para sus hijos y de la señora del mercado que siempre tenía una sonrisa. Las palabras brotaban de su boca como el agua de un manantial, sinceras y apasionadas. El impacto comenzaba a calar, la sala se llenó de murmullos, algunos rostros se arrugaban y otros se iluminaban. Las críticas estaban ahí, pero también la curiosidad. ¿Y cómo se supone que esto mejorará nuestro rendimiento?, interrumpió una mujer con una mirada desafiante. Porque al final, nuestro éxito no se mide solo en números, sino en las vidas que tocamos, respondió Javier con convicción. Se sintió más vivo que nunca, las dudas de antes desaparecieron. Con cada frase, la imagen de Luisa aparecía en su mente. En cada ser humano hay un potencial inmenso. Este proyecto no solo ofrece una voz a quienes habitualmente son ignorados, sino que también puede abrir puertas a ideas frescas que beneficien a nuestra empresa. La mirada del CEO comenzó a cambiar. Javier notó que había algo diferente allí. Tal vez era la chispa de conexión que resonaba en la sala. Algunos miembros comenzaron a asentir, otros parecían tomar notas. Ya no era solo el miembro más joven, sino un portavoz de una transformación. Al finalizar, sentía que su corazón latía con fuerza y una empatía desconocida. ¿Y si llegamos a un acuerdo? ¿Si esto se convierte en un programa piloto? Estoy seguro de que habrá resistencia, pero todos merecen ser escuchados, concluyó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los murmullos y el silencio se mezclaban en un instante en el que todo parecía posible. Lo que sucediera después podía cambiar el rumbo de sus vidas. Fue entonces cuando un hombre mayor, con un rostro surcado de experiencia, levantó la mano. ¿Qué miedo tienes, Javier? ¿Qué te detendría de avanzar? Esa pregunta caló hondo en él. En ese momento, un rayo de reflexión atravesó su ser. El miedo que había vivido, el miedo de no ser aceptado, de no ser suficiente. Fue un espejo que lo confrontó. El miedo a defraudar, respondió, sin dudar. A veces, el mayor riesgo es no arriesgarse. Si lo hacemos, podemos fallar, pero si no lo intentamos, fracasaremos de todos modos. Una opción que ya estoy viviendo, pensó Javier, recordando la conversación con Luisa, quien había desafiado sus propios límites. En ese instante, no solo luchaba por sus sueños, estaba defendiendo una causa que podría reescribir historias y así, como en una película en cámara lenta, se dio cuenta de que la verdadera transformación ya había comenzado. La luz del cambio se filtraba a través de cada palabra, cada mirada que compartían en esa sala. Pero aún así, el camino era incierto. La reunión finalizó sin una resolución definitiva. Mientras Javier salía de la sala, aún palpitando por la adrenalina, vio el rostro de Luisa reflejado a través de una ventana. Ella estaba a punto de recibir signos de esperanza, pero también podía sentir que había muchas batallas por pelear. El mundo afuera parecía más amplio, pero la segunda etapa estaba a punto de comenzar. ¿Podría Javier arriesgar su futuro por una idea que sabía que podía cambiar vidas? ¿Y si su voz no era suficiente para crear el cambio necesario? La duda se cernía sobre él, justo cuando su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana para discutir nuevas oportunidades. El sendero que se abría ante él traía consigo la oportunidad del verdadero cambio, pero la pregunta persistía, ¿tendría el valor suficiente para seguir? Las decisiones estaban por venir, y el destino de ambos parecía depender de la respuesta. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Javier. Cada mañana se despertaba con la inquietud de saber si el esfuerzo que había puesto en su presentación había valido la pena. La reunión de la que salió con la esperanza de un nuevo comienzo se sentía como un espejismo, en cualquier momento, podría desvanecerse. Esa mañana, mientras se preparaba para la nueva reunión, recordó las palabras de Luisa. No subestimes el poder de una voz. Puede ser el cambio que queremos ver. Las imágenes de los rostros de aquellos que habían compartido sus historias lo llenaron de una energía renovada, y con cada café, la determinación crecía en su interior. Cuando llegó a la oficina, la atmósfera era diferente. Había un ligero zumbido en el aire, como si todos supieran que algo importante iba a suceder. Javier avanzó hacia la sala de juntas, sintiéndose un poco más preparado. ¿Qué ofrecí realmente?, se preguntaba, sintiendo que cada palabra era ahora más que una simple presentación, era una misión. Al entrar, vio a varios miembros del equipo ya sentados. Sus miradas se encontraban entre la curiosidad y la expectativa.
Javier hizo una pausa, inhaló profundamente y se dispuso a hablar. Gracias por estar aquí, comenzó con voz clara. Sé que nuestra última reunión generó muchas preguntas. Estoy aquí hoy para compartir no solo un proyecto, sino una invitación a hacer historia juntos. Esa frase resonó con fuerza. La idea de hacer historia no solo estaba en sus manos, sino en las de todos ellos. La reunión se convirtió en un espacio abierto, donde cada miembro de la sala pudo expresar sus dudas, sus miedos y sus esperanzas. Javier los escuchó, dejando que sus voces fluyeran. Cada comentario, cada inquietud que surgía, expandía su visión y afinaba su propuesta. Pero entonces, en medio de esa atmósfera colaborativa, una figura conocida entró. Era Lucía, una de las ejecutivas más influyentes de la empresa. Tan pronto como se acomodó, los murmullos cesaron. Javier, dijo Lucía, es interesante lo que planteas. Pero dímelo de frente, ¿crees realmente que este programa tendrá impacto? Su tono era desafiante, casi como un reto. La sala contuvo la respiración, todos esperaban la respuesta de Javier. Sí, creo que sí, respondió con firmeza. Sé que el cambio puede parecer aterrador. Pero creo firmemente que al conectar con las historias y los sueños de las personas, no solo motiva a los empleados, sino que puede transformar completamente nuestra cultura como empresa. Nos hace más humanos. La intensidad del momento creció, y palpó el escepticismo en la mirada de algunos, así como la esperanza en otros. A medida que avanzaba en su exposición, notó que la atención de Lucía se agudizaba. La forma en que movía la cabeza en señal de aprobación le daba un impulso inesperado. Al final de su presentación, estaba exhausto pero satisfecho. Se sentía como un guerrero que había librado una batalla, y aunque el resultado seguía siendo incierto, había dejado todo en el campo de batalla. Miró a la sala y una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, Lucía levantó la mano de nuevo. Javier, si este programa realmente despega, ¿estás dispuesto a ser el rostro de esta iniciativa? ¿Estás preparado para asumir las consecuencias si las cosas no salen como esperas? La pregunta lo tomó por sorpresa, un escalofrío atravesó su espalda. Siempre he querido ser parte de algo significativo, así que sí, dijo, sin titubear. Pero en lo profundo, su corazón latía desbocado. La responsabilidad pesaba más que nunca. Y justo cuando las miradas comenzaban a relajarse, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de Luisa. Tuve una conversación con unos jóvenes del barrio. Ellos quieren compartir sus historias contigo, ¿puedes venir esta noche? Las palabras de Luisa fueron como un eco que resonó en su mente. Saber que había otros esperando por su voz, hizo que su determinación creciera. Esa noche podría ser un nuevo capítulo en su lucha por él. Cambio. Pero, con esa nueva oportunidad venía también un sinfín de dudas. ¿Estaría él realmente listo para escuchar esas historias? ¿Estaba preparado para lo que podría revelarse? La búsqueda por la verdad solo acababa de comenzar, y Javier sentía que esa noche cambiaría no solo su vida, sino la de muchos más. Pero, ¿cómo enfrentaría el temor de lo desconocido? La inquietud le habló al oído justo cuando el silencio volvió a llenar la sala. Javier salió de la oficina sintiéndose como si llevara el mundo entero en sus hombros. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar mientras caía la noche, pero su mente seguía iluminada por las palabras de Luisa y la promesa de que lo que hiciera esa noche podría marcar una diferencia. Caminó con paso firme hacia el barrio donde se había criado, un lugar lleno de memorias, pero también de historias que a menudo quedaban olvidadas. Mientras se acercaba al punto de encuentro, una especie de nerviosismo se apoderó de él. ¿Qué esperaban realmente esos jóvenes de él? ¿Tendría las palabras adecuadas para ofrecerles? En el fondo de su pecho, sentía el latido de su corazón resonando como un tambor, recordándole que los lazos construidos en el pasado lo habían llevado hasta aquí. Al llegar, vio a un grupo de chicos y chicas reunidos en un parque, iluminado por la tenue luz de farolas. Sus rostros reflejaban cierta mezcla de desafiante alegría y ansiedad. Algunos estaban sentados en el suelo, otros de pie, todos rodeando a Luisa, quien gesticulaba animadamente mientras hablaba con ellos. Javier se sintió aliviado al verla, y un atisbo de confianza empezó a surgir en él. Javier, le gritaron algunos al notarlo llegar, y sus miradas se posaron sobre él con una curiosidad palpable. Luisa lo saludó con una sonrisa y lo presentó. Él es quien, espero,
Se convertirá en una voz para todos ustedes. Javier se aclaró la garganta. Gracias por invitarme. Estoy aquí para escuchar. Quiero conocer sus historias, dijo, tratando de infundir valor en cada palabra. Sintió como en su interior se agolpaba una mezcla de miedo e ilusión. Uno de los chicos, un adolescente de cabello rizado con una mirada intensa, tomó la palabra. ¿De verdad crees que va a cambiar algo? La gente como nosotros no tiene voz. Nunca se nos escucha. Las palabras fueron como un golpe en el estómago para Javier. Esa era precisamente la razón por la que estaba allí, para abrir puertas a esos relatos olvidados. Yo creo que todos tienen una historia que contar, respondió Javier con sinceridad, y esas historias pueden inspirar a otros. Ustedes son el futuro y lo que compartan puede hacer eco en muchas vidas. A medida que empezaron a hablar, las historias comenzaron a fluir entre ellos. Una chica compartió cómo había aprendido 4 idiomas para lograr salir adelante, cómo la perseverancia le había dado esperanza. Otro chico habló sobre su madre, la dificultad de encontrar trabajo y cómo el sistema parecía cerrado para él y su comunidad. Cada relato estaba cargado de una desesperación palpable, pero también de un deseo ardiente por cambiar las realidades que enfrentaban. Mientras los escuchaba, Javier sintió que su compromiso se fortalecía. La luz de sus sueños estaba ahí, brillando con más intensidad ante sus ojos. Había algo poderoso en aquel grupo. Era como si sus palabras se entrelazaran en una sola voz que clamaría por algo mejor. Quiero pedirles un favor, dijo mientras los miraba a los ojos, confíen en mí. Juntos podemos encontrar la manera de que sus historias se escuchen. Pero necesito que compartan todas sus experiencias. La noche se llenó de cariño y conexiones. Risas, lágrimas y miradas de comprensión fueron fluyendo. Javier notó cómo la angustia comenzaba a disiparse entre ellos. Sin embargo, en un momento de silencio, un grupo de jóvenes entró al parque. No parecían venir con intenciones amistosas y sus miradas ácidas ya estaban causando tensión. ¿Y tú quién te crees para hablar por ellos?, gritó uno de los nuevos. La atmósfera se volvió densa, y de inmediato sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. En un instante, todo lo que había logrado construir, ese pequeño espacio de paz, parecía desmoronarse, como si el tiempo se hubiera detenido. Javier miró a los jóvenes a su alrededor, y en sus ojos leyó algo profundo. Una mezcla de miedo y desafío. En ese momento, se dio cuenta de que su misión había tomado un giro inesperado. Juzgaba su propia valentía, y frente a lo desconocido, una pregunta lo asaltó. ¿Podría realmente ser el defensor que ellos necesitaban? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y su corazón comenzó a latir con fuerza, sabiendo que toda gran historia tiene su cena reveladora, pero esta era solo el principio. Javier sintió que el aire se volvía espeso. Miró al grupo de chicos y chicas, buscando el valor en sus rostros, aferrándose a la esperanza que había comenzado a surgir entre ellos. Pero el joven que había gritado no parecía dispuesto a dar marcha atrás. Su mirada desafiante provocó que la tensión en el ambiente se disparara. La risa y la conexión que habían florecido minutos antes se sentían tan frágiles como cristal. ¿Qué sabes tú sobre nuestras vidas?, continuó el agresor, acercándose, con una actitud cargada de desdén. Javier se sintió pequeño, vulnerable, como si las sombras del barrio donde creció fueran a tragárselo de nuevo. Pero también sintió una chispa de determinación. Había tantas historias por compartir, tanto que había escuchado, no podía dejar que la negatividad lo apabullara. Sé que todos ustedes tienen un valor que el mundo necesita ver, respondió, intentando mantener la voz firme. No estoy aquí para hablar por ustedes, estoy aquí para ayudarles a que su voz resuene más allá de este parque. Las palabras del adolescente agresor resonaron en su mente. ¿Realmente podían cambiar algo? Era cierto que había pocas oportunidades, que la estructura del sistema a menudo parecía un muro inquebrantable. Pero también había visto la fuerza en la comunidad. La historia de la chica que hablaba 4 idiomas, el chico que no se rendía a pesar de todas las puertas cerradas. Eso era lo que necesitaban, un espacio para ser escuchados. Empezó a hablar, no sobre lo que había logrado él, no sobre su trabajo en la oficina ni su título. En cambio, reveló algunas de sus propias luchas, sus fracasos y la desesperación que había sentido en su camino. No siempre fue fácil para mí. Sé lo que es sentir que todos esperan que falles. Pero aquí estoy. Y si yo pude encontrar una manera, ustedes también pueden, dijo, sintiendo que esas palabras se aferraban a su pecho. El joven desafiante frunció el ceño,
pero en su mirada había una chispa de duda, un atisbo de curiosidad. Javier sintió que esa era su oportunidad, hizo un gesto hacia el grupo. Vamos, cuéntenme más. No permitan que unos pocos con malas intenciones les roben su voz. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Los murmullos comenzaron a fluir de nuevo entre ellos, el grupo reaccionó a sus palabras. Luisa, al notar el cambio, se unió al diálogo. Lo que Javier dice es cierto. Todos hemos estado en un lugar oscuro, pero juntos podemos iluminar el camino. Hay poder en sus historias. El grupo se fue tranquilizando, sus miradas cambiaron de miedo a determinación. El chico de cabello rizado, aún desconfiado, dio un paso adelante. Ok, entonces, ¿qué harías tú?, preguntó, su tono desafiando pero al mismo tiempo abierto. Era su forma de preguntar, ¿qué los hacía a ellos diferentes? A esa pregunta, Javier sonrió, sabiendo que ahora tenía la respuesta, y que el momento que había estado esperando estaba por comenzar. Les propongo un desafío, dijo, sintiendo que una energía renovada llenaba el ambiente. Juntos crearemos una plataforma donde cada uno de ustedes pueda contar su historia. Un espacio donde se escuchen sus voces, donde el mundo pueda ver lo que realmente son. ¿Qué dicen? El grupo comenzó a murmurar, las palabras de entusiasmo llenaron el parque. La chispa de vida había sido encendida. Pero en medio de esa esperanza, Javier no podía deshacerse de la sensación de que todavía había un gran obstáculo esperando. De repente, otro de los chicos, con un tono serio y cauteloso dijo, ¿y si nos enfrentamos a más de estos chicos del parque? Ellos no dejarán que esto pase tan fácil. Javier sintió que la adrenalina comenzaba a subir de nuevo. El reto era mayor de lo que había imaginado. Sin embargo, en su corazón, supo que no podía rendirse. Se dio cuenta de que la misión había evolucionado. No solo estaban luchando por sus historias, sino también por su lugar en el mundo. Entonces, que así sea, respondió, y sintió un fuego encenderse en su interior. Enfrentaremos lo que venga juntos. En ese momento, Javier entendió que la batalla apenas comenzaba, y que detrás de cada historia había un universo esperando ser descubierto. Cada lágrima, cada risa contaba. Pero en su mente resuena una pregunta terrible, ¿tendrán la valentía suficiente para enfrentarse al enemigo que acechaba en las sombras? Esa noche, todo parecía posible. Pero a la vez, el futuro aún estaba cargado de incertidumbres y peligros. Javier no sabía si estaba preparado para lo que vendría. Pero lo que sí sabía es que sus corazones, ahora entrelazados, latían al mismo ritmo, el de un nuevo camino lleno de esperanza y valentía. Javier no pudo dormir esa noche. Las palabras del chico de cabello rizado resonaban en su mente, como un eco que no cesaba. ¿Y si nos enfrentamos a más de estos chicos del parque? Era una pregunta que reflejaba la cruda realidad de sus vidas. El grupo no solo estaba luchando por exponer sus historias, sino también por protegerse a sí mismos en un mundo que a menudo parecía tan hostil. Al salir del pequeño apartamento al amanecer, el aire fresco le sorprendió. Era un nuevo día, una nueva oportunidad. La luz del sol iluminaba las calles, revelando cada grieta, cada arte de grafiti que contaba su propia historia. Javier se dirigió al parque, sintiendo que ese sería el corazón de su proyecto. No había duda. Ese espacio debía ser un refugio para las almas valientes. Al llegar, encontró a Luisa sentada en la banca, con una notebook en sus manos. Se notaba que había estado escribiendo. Su rostro reflejaba una mezcla de emoción y preocupación. No sé si somos lo suficientemente fuertes para esto, Javier, dijo sin alzar la vista. ¿Por qué piensas eso?, preguntó él, tomando asiento a su lado. Porque el miedo es más poderoso que las palabras a veces. A muchos de nosotros nos han hecho callar, respondió, evidentemente compartiendo su inquietud. Eso podemos cambiarlo, insistió Javier. Las palabras pueden mover montañas. Solo necesitamos crear el espacio adecuado, y si nos unimos, podemos encontrar la fuerza. La mirada de Luisa empezó a brillar. ¿Y si nos hicieras una prueba? Cuéntanos tu historia otra vez, pero esta vez, hazlo como si estuvieras hablándole a una multitud. Javier inhaló profundamente. Se sintió un poco nervioso, pero sabía que en el fondo de su ser quería intentarlo. Se puso de pie, sintiendo el sol calentar su rostro, y comenzó a hablar. No siempre fui quien soy hoy. Estaba atrapado en innumerables miedos y dudas.
Pero el momento que cambió mi vida fue cuando decidí alzar la voz a medida que sus palabras fluyeron, se dio cuenta de que no estaba solo. Otros jóvenes comenzaron a acercarse, sentándose en la hierba y prestando atención. Las historias que antes habían permanecido ocultas comenzaron a emerger, uno a uno, empezaron a compartir sus propias luchas, sus triunfos y sus sueños. Soy Mónica, y siempre quise ser artista, comenzó una chica que dibujaba con un gesto temeroso, pero a cada palabra su voz se volvía más firme. Yo vendía dulces para ayudar a mi familia, dijo un chico, sus ojos reflejando orgullo y melancolía. Las palabras fluyeron como un torrente, rompiendo las barreras del miedo. Javier se dio cuenta de que habían empezado a construir algo más grande que una simple reunión. Estaban creando una comunidad. Sin embargo, mientras la atmósfera se tornaba más optimista, un crujido seco interrumpió el momento. Un grupo de chicos, los mismos que ya se habían acercado anteriormente, se acercaron. Sus caras mostraban desdén, y el aire se volvió tenso de nuevo. «Esto no va a volverse un circo aquí, ¿verdad?», preguntó uno de ellos, con una sonrisa burlona. Javier sintió que el corazón le latía furiosamente. Esa no era solo su lucha, ahora era la de todos. Miró a Luisa y a los demás, buscando respuestas en sus rostros. Tenían que mantenerse firmes. La chispa que habían encendido no podía apagarse por unas pocas voces negativas. «Lo que estamos construyendo aquí es más fuerte que cualquier amenaza», dijo, tratando de proyectar confianza. Pero en su interior sentía un torbellino de dudas. ¿Serían capaces de resistir lo que venía? La pregunta palpitaba entre ellos, una sombra que nunca desaparecía. Mientras el grupo de agresores se acercaba, Javier se dio cuenta de que estaba frente a su propio desafío. Tendría que demostrar que las historias, el respeto y el coraje podían superar cualquier obstáculo. Las miradas se entrelazaron, y en medio del silencio tenso, Javier supo que esta era la hora de actuar. ¿Están listos para demostrar su fuerza?, preguntó, esperando no solo la respuesta, sino también la unidad que crecía entre ellos. Pero antes de que alguien pudiera responder, una de las voces del grupo agresor se hizo escuchar nuevamente: ¿y si esto termina en una pelea? Esa amenaza quedó en el aire, amenazando la frágil esperanza que habían construido. Javier se sintió atrapado entre la valentía y el temor. ¿Sería capaz de cambiar su destino y el de su comunidad en ese instante decisivo? La respuesta a esa pregunta aún estaba por revelarse. El grupo agresor se detuvo a unos pasos de distancia, sus ojos destilaban burla y desafío. Javier sintió el aliento entrecortado de sus amigos. Sabía que el momento de actuar había llegado, pero la ansiedad lo envolvía como un manto pesado. Se quedó en silencio por un instante, buscando palabras que unieran a su grupo. Las historias contadas, las lágrimas compartidas, todo lo vivido en ese parque era un testamento a su lucha. ¿Saben qué?, empezó a decir Javier, con una voz que tembló al principio, pero que poco a poco ganó fuerza. Lo que estamos haciendo aquí es importante. Estamos creando un espacio donde podemos ser nosotros mismos, sin miedo. No voy a dejar que algunos malos perdedores lo arruinen. Algunas miradas se volvieron hacia él, buscando una chispa de valor. Luisa asintió, y con un susurro, dijo: «Tú puedes, Javier. Lo hemos hecho juntos hasta ahora». Una pequeña llama de coraje se encendió en el corazón de Javier. «Hagamos esto juntos. No somos un circo. Somos más que eso. Y si quieren pelear, tendrán que enfrentarse a todos nosotros». Con esas palabras, sintió como la energía cambiaba, no solo dentro de él, sino también a su alrededor. Era como si la comunidad se fundiera en un solo cuerpo, lista para resistir cualquier tormenta. Los agresores se miraron entre sí, confusos ante esa repentina transformación. La mirada de uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, parecía resignarse, y por un instante, Javier vio un destello de duda en sus ojos. La verdad que se ocultaba tras sus amenazas era una chispa de inseguridad, de vacío. «No queremos problemas, pero tampoco nos dejaremos amedrentar», retrucó uno de los chicos del grupo de Javier, dando un paso firme al frente. Su voz resonó con un eco de unidad y fuerza. Un murmullo empezó a crecer entre los jóvenes del parque. Las historias que habían compartido se convirtieron en su escudo, su arma. Desde atrás, Mónica alzó su lápiz como si fuera un micrófono: «Estamos aquí para crear, no para destruir. Las palabras construyen mundos». Los agresores, enfrentados a un grupo que se negaba a rendirse, comenzaron a retroceder.
La burla en sus rostros se había desvanecido, y solo quedaba la incertidumbre. En un acto de desafío, uno de ellos balbuceó: «Esto no se queda así», y comenzaron a alejarse, dejando tras de sí una estela de incomodidad. Javier respiró hondo, sintiendo como la adrenalina comenzaba a ceder, replaced with relief y euforia. Cuando volvió a mirar a su grupo, vio sonrisas, miradas de triunfo. Ya no eran solo un conjunto de historias dispersas, eran un coro armonioso de voces. «¡Lo logramos!», gritó alguien del grupo, y una risa nerviosa se propagó. En ese instante de triunfo, el parque no solo era un refugio, había cobrado vida, vibrando con el eco de sus risas y sus historias entrelazadas. Sin embargo, a pesar de la victoria momentánea, Javier sabía que aquel encuentro era solo un capítulo. La sensación de desafío quedó suspendida en el aire, como un cuerpo en equilibrio sobre un hilo delgado. ¿Y si esos chicos regresaban? ¿Y si no podían mantener la calma la próxima vez? Mientras la tarde se desvanecía y el sol se ocultaba tras los árboles, la duda se cernía. Aquel sentido de comunidad podía ser frágil. Javier, con la mirada al horizonte, comprendió que la unión que habían forjado necesitaba ser nutrida y reforzada. «Tal vez lo que necesitamos ahora es planear», murmuró Luisa, rompiendo el silencio pensativo de Javier. «¿Qué haremos la próxima vez que ellos vuelvan?». Javier asintió, su mente empezando a hilar ideas. Había mucho más por hacer, más que solo resoplar aliviados. Sabía que el camino apenas comenzaba. La determinación llenó su ser. Había sobrevivido a esa emboscada, pero había algo que debía ser enfrentado: la necesidad de tácticas, de estrategia. Esa noche, Javier regresaría a casa con más que solo una historia de resistencia. Tendría una nueva misión, una tarea que prometía ser peligrosa y valiente. Se sentó a escribir. El parque era solo el inicio y él estaba listo para el siguiente capítulo, pero la pregunta se mantuvo suspendida en el aire: ¿están listos para el siguiente encuentro, cuando el verdadero desafío se presente? Cuando Javier llegó a casa, la cabeza le daba vueltas. Cada paso parecía cargar el peso de una responsabilidad que había asumido sin saberlo. La luz de su habitación apenas iluminaba las notas que había comenzado a llenar en un cuaderno desgastado. Las palabras se agolpaban, y era como si toda la comunidad, toda su historia, se materializara en cada letra. Con un lápiz que rasguñaba el papel, escribió: unidad, estrategia, cambio. Sabía que no bastaba con esperar a que el problema se esfumara. Tenían que armarse, no solo con valor, sino también con inteligencia. Este desafío era diferente. No se trataba solo de pelear, se trataba de mantenerse firmes en su propia verdad. Mientras escribía, su mente viajaba a los rostros de sus amigos, cada uno aportando algo único al grupo. Luisa, con su risa contagiosa; Mónica, siempre lista para crear; y cada chico que había dado un paso adelante aquel día. Pensar en ellos le daba fuerzas. Se detuvo un momento y cerró los ojos. Recordó cómo habían convertido una situación de peligro en una declaración de vivere, su amor por el arte, la música, la literatura. Ellos eran más que solo un grupo de jóvenes, eran un movimiento. La noche fue cayendo en el parque donde se habían enfrentado a la adversidad. Decidido a fortalecer su base, Javier inició un grupo de chat. Quería que cada uno compartiera sus pensamientos, ideas y, sobre todo, sus miedos. No bastaba con tener valor, debían cultivar un ambiente seguro donde cada voz contara. Al día siguiente, se resbaló entre el bullicio escolar, lanzando miradas furtivas a los pasillos. Sabía que el grupo de esos chicos iba a estar al acecho. Mientras compartía en el chat las ideas que había desarrollado, se dio cuenta de que muchos otros sentían lo mismo. Había una mezcla de miedo y determinación, una conexión que nadie podría romper. Algunos propusieron talleres donde pudieran compartir sus talentos: danza, arte, poesía. Otros pensaban en hacer pancartas con sus mensajes de esperanza. Sin embargo, todo esto llegó con un costo. La presión crecía. La posibilidad de ser atacados de nuevo se convertía en una sombra constante. Javier oyó murmullos sobre los agresores, conversaciones que hacían que su corazón se detuviera. Justo cuando comenzaba a sentirse abrumado por la responsabilidad, recibió un mensaje de Luisa: la reunión en el parque el viernes, todas las voces cuentan. Esa simple frase le recordó que no estaba solo. Cuando llegó el viernes, el aire estaba cargado de magia y nerviosismo. El parque, vivo y vibrante, debía ser el escenario de su resistencia.
Uno a uno, fueron llegando amigos, algunos con miradas de incertidumbre, otros con sonrisas de determinación. La energía en el ambiente era palpable, incluso las hojas parecían susurrar al unísono. Durante las primeras horas, el grupo bailó. La música llenaba el aire, empujando las preocupaciones hacia un rincón. Pero curiosamente, al caer la noche, esa atmósfera festiva tomó un giro más serio. Javier alzó la mano para pedir silencio. Su corazón latía fuerte y la mirada de sus amigos le dio el valor que necesitaba. Hoy no solo bailamos, comenzó a decir. Hoy comenzamos a construir, a definir quiénes somos en unidad. Este parque no es solo un lugar para nosotros, es nuestro hogar. Y no dejaremos que nadie nos lo arrebate. Los murmullos crecieron y su voz resonó como un canto entrelazado con el eco de las decisiones que estaban por venir. A medida que compartían ideas, se dieron cuenta de que estaban dispuestos a llevar su desafío más allá de las paredes de su refugio. Había un fuego en sus corazones y Javier supo que, si estaban dispuestos a unirse, podrían transformar todo aquello en algo más grande, pero mientras los rostros resplandecían con determinación, una sombra apareció en el horizonte, un grupo de figuras familiares se aproximaba. La tensión cortante llenó el aire, convirtiendo la alegría en incertidumbre. ¿Habían llegado para confrontarlos una vez más? ¿Podrían mantenerse firmes ante la amenaza que se avecinaba? La respuesta a estas preguntas determinara no solo su futuro, sino la textura misma de su comunidad. El momento de verdad estaba aquí. El aire estaba tenso. Las luces del parque, que antes brillaban con alegría, ahora parecían llamas temblorosas que anunciaban un desafío. Javier observó de lejos, su corazón latiendo con fuerza, mientras el grupo se acercaba con una mezcla de burla y desafío. En ese instante, debía decidir, ¿sería un líder o permitiría que el miedo lo dominara? Luisa, como siempre, lo inspiraba. Con su voz clara y potente, ella tomó la delantera. No vamos a permitir que nos intimiden. Somos un solo cuerpo, un solo corazón. Estamos aquí para transformar nuestra realidad, y nadie, ni siquiera ustedes, nos detendrá. Las miradas de sus amigos se entrelazaron, llenas de determinación. Javier sintió el poder de su comunidad arremolinándose a su alrededor, como un escudo invisible. Tenían historias, sueños y un deseo ardiente de ser escuchados. No estaban allí solo para bailar, estaban allí para hacer historia. Un chico del grupo agresor, aquel de la cicatriz en la mejilla, empezó a reír con desprecio. ¿Y qué van a hacer? ¿Hablarme? Tus palabras no significan nada. Pero Javier se mantuvo firme, sintiendo el coraje elevarse dentro de él. No tengo miedo de hablar. Si no lo hacemos, seguiremos siendo invisibles. Ustedes no son nuestros enemigos, son parte de esta comunidad. Nosotros somos los que llenamos este espacio de vida, de color, de lucha. No me malinterpreten. Todos tenemos el derecho a ser escuchados. Y si quieren paz, unámonos. El clima cambió. La duda ya no era un enemigo, sino un puente que tendían hacia sus antagonistas. Uno a uno, comenzaron a asomar algunas sonrisas entre el otro grupo. Javier, sintiendo la oportunidad, continuó, podemos construir un lugar donde todos tengan voz, donde todos se sientan seguros. Esto es más grande que nosotros. Se trata de todos. Los murmullos empezaron a resonar, y ante sus palabras, algunos del grupo agresor comenzaron a dudar. La cicatriz se frunció, como si batallara internamente. ¿Qué propones? Preguntó, aunque su tono había perdido gran parte del sarcasmo. Que nos unamos. Que organicemos un evento, una feria donde todos puedan compartir su arte, sus historias. Demostremos que somos más que luchas individuales, somos un colectivo que quiere crecer. No permitamos que la ignorancia nos divida. La atmósfera se cargó de posibilidades. Luisa lo miró, asintiendo entusiasta. Podemos invitar a todos a mostrar su talento, hacer que nuestras voces se escuchen. El arte puede unirnos. Los rostros de los chicos del grupo de agresores comenzaron a cambiar. La anterior burla se desvaneció, reemplazada por asombro. No creo que funcione, dudó uno más delgado, pero ya había un quiebre, una apertura. ¿Y si hacemos esa prueba? Propuso otro, buscando acreditación en su grupo. Hagamos esto juntos. No perdemos nada y tal vez, podríamos ganar algo. Un silencio predominó mientras los jóvenes se miraban entre sí.
Javier sintió que el viento soplaba a su favor. Eso es, tomemos este primer paso. Hagamos brotar algo positivo de nuestra comunidad. Nadie nos puede dar la oportunidad que podemos crear nosotros mismos. Finalmente, el joven de la cicatriz dio un paso adelante, uniendo sus miradas con Javier. Está bien, lo probaremos. Pero uno de ustedes debe estar con nosotros para que esto funcione, para garantizar que todos estemos en la misma página. La tensión se alivió de forma abrupta, como si una cadena invisible se hubiera roto. Cuenten conmigo, aseguró Javier, sintiendo una mezcla de liberación y expectación. Esa noche, a medida que se dispersaban, las risas retumbaban en el aire. Javier miró a Luisa, su corazón palpitante de emoción. Habían logrado algo más de lo que imaginaban. La comunidad que habían anhelado era posible, y aunque el camino estaba lleno de desafíos, llevaban consigo la promesa de un nuevo inicio. El día de la feria llegó. El parque, lleno de color y música, rebosaba vida. Familias, amigos y, sí, incluso aquellos a quienes podrían haber considerado enemigos, se agrupaban en un solo lugar. Desde el arte hasta la poesía, cada esquina del parque reflejaba historias de sueños compartidos, un eco de diversidad y unidad. La conexión entre todos era palpable. Entre risas, música y danza, las sombras de ayer parecían disiparse. Javier, con Luisa a su lado, miró a su alrededor y sonrió. Habían construido un espacio donde cada voz importaba. Habían transformado el miedo en esperanza, y lo habían hecho juntos. El camino no estaba terminado. El desafío aún persistía, había que seguir luchando por un mundo donde los sueños de todos pudieran florecer sin miedo. Pero con cada historia compartida, con cada sonrisa ganada, sabían que su fuerza residía en la unión que habían forjado. Así, Javier y Luisa, de la mano, cruzaron el parque lleno de vida, sabiendo que esta era solo una pequeña victoria en la gran lucha por la justicia y el entendimiento. Habían decidido salir de la sombra y abrazar la luz. Y en esta comunidad vibrante, donde cada voz era una melodía, el futuro era suyo para construir. No solo habían transformado sus vidas, sino que habían tejido un nuevo relato que resonaría en sus corazones para siempre. La historia de lucha, de resistencia y de comunidad. Ahora, amigos, si te ha llegado el corazón con este desenlace, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacernos más fuertes. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final increíble, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos que nuestras voces se escuchen aún más fuerte.